Muy bien, estoy con el doctor Juan Bosa, que es consultor de empresas, y lo invité especialmente porque con Jorge Ingaramo hablábamos de la parte de economía y finanzas, pero está la otra parte también, que es la visión que hoy les gustaría tener los empresarios y tal vez no tienen porque no se están dando todavía las condiciones que los empresarios esperan. Pero Juan es mucho más amplio que todo eso porque también es doctor en ciencias de la economía y puede analizar también desde ese aspecto toda la problemática, ¿no es cierto? Y cómo se presenta el 2018. Y ahora vamos a ver si hay coincidencias y si hay disidencias con otros aspectos que se han expuesto en esta mesa, cómo son, para aclararlos de manera más o menos amplia, ¿no? Gracias, Juan, por venir al programa. Gracias a vos por la invitación, Rubén. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, decime una cosa, ¿cuál es tu visión del 18? Ese es el número mágico. Sí, no, sin duda el año 2018 va a ser un año, o debería ser un año de singular trascendencia para nuestro país, en la medida en que se puedan dar las cosas que yo anhelo que puedan darse, y no estoy seguro de que vayan a darse, pero lo anhelo y creo que hay chances de que se den. Fíjate que el presidente Macri en los últimos tiempos ha hablado mucho de la necesidad de que haya un cambio cultural. Bueno, yo creo que esa es la clave. Ahora, hay que entender que un cambio cultural es algo muy profundo, muy complejo, y hemos llegado a la necesidad de hacer un cambio cultural en nuestro país porque llevamos 1,5 siglos de atraso cultural. Fíjate que en mi visión, yo siempre encaro a las ciencias económicas como lo que aprendí, que es una ciencia social. Es decir, los números son muy importantes, pero los números nos tienen que dar como precisiones matemáticas respecto a un fenómeno que es la coexistencia de millones de personas trabajando unidas, produciendo bienes y servicios, que eso es una cuestión que la aborda una ciencia social. Enfocado desde este ángulo, lo que yo veo es que ya llevamos 1,5 siglos de descomposición de los valores culturales que nos hicieron que nos convirtiéramos en algún momento en una de las potencias del mundo. Es decir, hubo un momento, 1913, en el que Argentina era la 7ª economía del mundo. Hay que saber que en aquel momento reinvertíamos más del 60% del PBI. Hoy vemos que se reinvierte entre el 16 y el 18 en el mejor de los casos. Nos parecería fantástico si llegáramos a un 22, 23, que es lo que hace, por ejemplo, Brasil. Un 25 nos resulta inalcanzable. ¿Por qué reinvertimos tan poco? ¿Por qué los argentinos muchas veces, cuando han tenido unos dinerillos, se los llevan afuera? Porque no hay confianza en el país. ¿Por qué se destruyó esa confianza? Bueno, 1,5 siglos de decisiones mal tomadas desde lo político, pero consentidas desde la sociedad en su conjunto. Entonces, no es cuestión de echarle la culpa a uno solo o a algunos pocos. Básicamente, cuando Argentina empieza a despegar, que producíamos menos del 2% del PBI de Latinoamérica, es en 1853, una vez que se sientan las bases de nuestra organización con la Constitución prohijada por Alberti. 1853. Entre 1853 y 1913 teníamos menos del 2% del PBI y después teníamos más del 60% del PBI de toda Latinoamérica. Algo estábamos haciendo bien. Sin embargo, en 1886 tenemos un ejemplo clarito de lo que es cuando ya empezamos a envanecernos con lo bien que nos va y empezamos a creernos que somos indestructibles. Eso los griegos lo tienen conocido hace 6, 7 mil años y le llaman ibris, el pecado de la desmesura. Entonces los argentinos todavía hoy decimos que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. ¿Eso qué te dice? Que creíamos que nuestra capital era donde atendía a Dios. Son cosas que son dichos populares pero responden a creencias muy profundas, es decir, a valores culturales equivocados. En 1886, Julio Argentino Roca quiso eternizar su influencia en la vida pública argentina y lo eligió a un cordobés, justamente a Juárez Celman, que era su concuñado, y quería digitarlo, quería manejarlo como un títere, y Juárez Celman se le dio vuelta. No terminó bien la cosa porque al final, con la Revolución del Parque, Juárez Celman se vio obligado a renunciar.
Pero tuvimos otros titiriteros, los voy a mencionar muy rápidamente, para que se entienda a qué me refiero cuando digo son nuestras creencias las que están equivocadas y por eso nos va mal. Después los números nos marcan que nos va mal. Pero el problema son nuestras creencias, nuestras convicciones, porque el pueblo en su momento idolatraba a Julio Argentino Roca. En el 22 el pueblo lo idolatraba al peludo Irigoyen, que quiso manipularlo, manejarlo como un títere, a Marcelo Torcuato de Alvear. Torcuato de Alvear tampoco le dio el gusto. Pero lamentablemente luego se imponen los personalistas, que era la línea que manejaba Irigoyen, por sobre los antipersonalistas que lideraba Alvear. Entonces en el 28 es electo Irigoyen y luego Irigoyen va a caer el 6 de septiembre del 30 con el golpe de Iriburu. Ahora resulta que él, que participó en 3 revoluciones diferentes, que las 3 fueron fallidas, terminó cuando era un presidente democrático, fíjate las cosas, las vueltas de la historia, él termina siendo derrocado por un golpe. El golpe de Uriburu fue festejado en las calles de Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Es decir, era echar por tierra un gobierno democrático constitucional y al argentino medio no le importó. Otro tanto pasó, fue festejado la locura del golpe de Estado contra De la Rúa, que fue una locura por donde se la mire, y también fue festejada. Pocos días después fue festejado en el Congreso de la Nación cuando decretó el default de la deuda Rodríguez Sá, y fue vitoreado. Eso nos habla de que realmente estamos muy confundidos, como sociedad estamos muy confundidos. Podría seguir enumerándote lo de los titiriteros, pero no viene a cuenta. ¿Puedo interrumpirte? No sí, por supuesto. Vos sabés que yo a mucha gente, personalidades que han venido de Buenos Aires, les he hecho 2 preguntas. Sí. ¿Cuándo creen que se dobló la bisagra en la historia de la Argentina? ¿Cuándo creen que empezó el tobogán? Y yo te diría que 8 de cada 10 me respondió el 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento de Irigoyen por parte de Uriburu. Pero no te quería hacer esa pregunta. Dale. Te digo lo que me han dicho a mí tipos como Marcos Aguini, Juan José Sebrelli, Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá. Los respeto mucho, pero no coincido. No importa. La pregunta, si querés me dar una opinión también sobre eso. La segunda pregunta que yo les hacía era ¿por qué los argentinos somos como somos? Y ahí tenía respuestas diferenciadas completamente. Desde que somos hijos de ricos, por la riqueza que tenemos en las reservas que tenemos, hasta que este fue un país eminentemente de inmigrantes, y el inmigrante venía a hacerse de la América para volverse a Europa, hasta cualquier cantidad de respuestas disímiles. Entonces te la traslado a vos para que vos me des tu opinión de que ¿por qué crees vos que los argentinos, además vos has empezado a analizar la Argentina desde hace un siglo y medio, ¿por qué crees que somos así los argentinos? Hermosa pregunta. Mira, esto de que los inmigrantes venían para hacerse la América, sí, es verdad, pero después se fueron quedando. O sea que eso no La mayoría se quedó. No cierra, porque se quedaban. También deberíamos preguntarnos, pero ¿por qué se venían de Europa para acá si el viaje era mucho más corto, mucho menos días de barco, era para ir a Estados Unidos? Sencillo, porque acá se pagaba más. Es decir, Argentina pagaba más y mejor que Estados Unidos. Pero, de nuevo, los inmigrantes se quedaron. Ahora, yo creo, fíjate, hay una cuestión que es muy sencilla. Hay veces que hacemos cosas porque las podemos hacer. El hecho de que podamos hacerlas no significa que sean cosas buenas. Que sean factibles no significa que sean positivas, ni para nuestro futuro, ni para nuestros hijos, ni para nuestro desarrollo. Entonces, ejemplo, comentado de muy, muy buena fuente. ¿Cuál es uno de los problemas que ha habido con el Plan Belgrano? Que cuando salís a buscar mano de obra nadie quiere trabajar. Pero ¿cómo si es una de las zonas más atrasadas del país? Pero todos tienen subsidio. Claro. ¿Por qué van a querer trabajar? Tienen el subsidio que es el suicidio. Argentina es una sociedad culposa porque tenemos los valores complicados, especialmente en la clase dirigente. Entonces, por ejemplo, no sabemos bien, pese a que somos un país predominantemente católico, no tenemos en clara las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Jesús dice en la Biblia que no hay que darle pescado al pobre, que hay que enseñarle a pescar. Eso, traducido al lenguaje de hoy y a las cosas que hoy nos preocupa, es que si yo le doy, en vez de ayudarle y enseñarlo a que se lo gane, me estoy quedando con su dignidad y, por supuesto, con su voto. Claro. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a tu pregunta? Muy sencilla. Somos así como somos porque podemos, porque todavía hoy somos una sociedad que coexistimos más o menos pacíficamente. Nos hemos ido cayendo a pedazos, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cada vez que comento esto dicen, ¿pero estás seguro?
Hace rato que un chileno en promedio tiene más PBI per cápita que nosotros. Los chilenos. La primera vez que yo fui a Chile fue en 1985 y realmente recuerdo que me dolía ver lo pobres que eran, lo mal que lo estaban pasando. Bueno, vos vas ahora a Chile y no lo podés creer. Es decir, estamos hablando del 85 para acá, en 32 años. En definitiva, que vos coincidís con aquel que dijo que somos hijos de ricos, entonces tenemos mucha riqueza, claro, y tenemos mucha hemos vivido riqueza. Mucho tiempo con una cosecha por año. Claro, ¿no? Pero el otro problema es que coexisten dos cosas. Tenemos mucha riqueza y hay un nivel de confusión muy grande, muy compleja esta confusión a nivel de valores. Los valores son las creencias, las convicciones con las que nos movemos. Decidimos y hacemos una cosa y no la otra según aquello en lo que creemos, aunque muchas veces sean inconscientes esas creencias. Por ejemplo, una creencia inconsciente es la de que siempre nos están mintiendo y siempre hay algo raro. Vos dirás, ¿qué tiene que ver con la economía? Todo. Por ejemplo, que gran parte de la sociedad argentina haya estado convencida hasta último momento, y quizá todavía algunos están convencidos, de que a Maldonado lo mató la gendarmería. Por ejemplo, pese a que hay 55 peritos que firmaron de común acuerdo, peritos de todas las partes, pese a que todos dijeron, no, este hombre murió ahogado y nadie lo tocó y estuvo todo el tiempo ahí hundido en el río, y sin embargo muchísimos argentinos... Hay veces que sostener ese discurso es conveniencia política, nada más que eso, ¿no? Correcto, yo la escucho a Miriam Bergman y bueno, todas esas... pero ¿cuál es el problema? El problema es que si vos tenés un 2% que te lo creen y nada más, eso no afecta a la toma de decisiones de la economía. Volvamos a la economía. Sí. Pero si vos en cambio tenés un 30, un 40% que están con las dudas, uy, no vaya a ser que esto que el otro, eso termina siendo un tembladeral. Nunca sabes cuándo pisás firme. Te hago ahora la otra pregunta. Entonces, redondeo, son muchos recursos, mucha riqueza, somos hijos de ricos, pero además estamos muy confundidos. Está bien. Te hago la otra pregunta la clase política nos ha mentido crónicamente durante décadas. Te hago la otra pregunta que tenías ganas de contestar y no coincidías. ¿Cuándo se dobló la bisagra? Es decir, ¿cuándo crees vos que la Argentina entró en el tobogán y no se bajó nunca más del tobogán? Esa pregunta está muy bien esbozada en Conversación en la Catedral, el libro de Mario Vargas Llosa. Cuando empieza la novela, él se encuentra con un viejo conocido en un bar de Lima y se ponen a charlar y dice, ¿y cuándo se jodió el Perú? Y es realmente, bueno, es la misma pregunta la que me estás haciendo vos. ¿Y cuándo se jodió la Argentina? Yo creo que fue cuando empezamos a salir de aquella pobreza recalcitrante que teníamos en 1853. Hay que saber que teníamos menos del 2% del PBI de Latinoamérica. Éramos el último páramo, no le importábamos a nadie, salvo geoestratégicamente por la posición donde confluyen los dos océanos. Pero ahí empezamos a crecer. No, empezamos a crecer a partir del 1853. Pero si yo te digo que en 1886 ya un envanecido Julio Argentino Roca quería manipular al que lo iba a Juárez Celman, y que ya él quería convertirse en eterno. ¿Vos crees que ahí se dobló la bisagra? Eso es parecido a la Cristina eterna, es parecido al Perón que quiere seguir manejándonos desde Madrid, es parecido a dejar en manos el futuro de una sociedad, dejarla en manos de caudillos mesiánicos y depender de la voluntad de ellos. Esto es gravísimo para una sociedad. Me enseña que nos queda un minuto. Perdón, no, está bien. Bueno, pero digamos, ahí es donde creo que está el problema. Entonces, en 1886 ya teníamos el problema. Ahí crees vos que es una muestra concreta, clarita, de que el problema arrancó antes del golpe de Estado de Uriburu del 6 de septiembre del 30. Ya mucho antes veníamos con una descomposición de las instituciones. La Constitución de 1853 es muy sólida, es soberbia. Para la época era una cosa fascinante. Encima, con un pensador, Alberdi, muy riguroso, muy sólido, pero después no pudimos darle continuidad. Entre otras cosas, cierro con esto, porque rápidamente desterramos al analfabetismo, con la ley 1420, pero nunca nos hemos ocupado de desterrar el analfabetismo político. La mayoría de la gente en este país no entiende cómo funciona una democracia y cree que democracia es hacer lo que se le dé la gana a cualquiera. Claro. Y eso no es así. Es decir, creemos que estamos en libertad y nos convertimos en libertinos. ¿Quién es el libertino? El que no sabe que a la libertad la tenés que pagar con responsabilidad. Sí, por ejemplo, en los medios cualquiera dice cualquier barbaridad. Nadie claro. Te controla nada. Claro. Te prometo que durante el 18 vamos a reunirnos más seguido y vamos a ir analizando estas cosas porque es muy importante, porque a veces la gente dice, subió el precio de la verdura. ¿Qué hay atrás? Toda una historia atrás de eso. Claro. Bueno, gracias Juan. Por favor, gracias a vos Rubén.